Estamos de vuelta aquí en Línea Directa. Gracias a ustedes por acompañarnos y de inmediato empezamos nuestro bloque jurídico. Vamos hoy día a hablar de un tema que es realmente interesante, ¿no? Porque en el matrimonio, en la convivencia, no todo es amor, flores, ¿no es cierto? Y muchas sonrisas. También hay problemas, también hay discusiones y a veces es por la plata y las deudas. ¿Qué pasa si es que mi pareja se ha endeudado, ¿no? Y no está pagando? El banco le puede cobrar solo a él, me puede cobrar a mí porque soy su esposa o su conviviente. De ese tema vamos a hablar el día de hoy porque ocurre muchísimo y es importante todos estar prevenidos, pero sobre todo informados. Las deudas de mi pareja afectan mi patrimonio. Lo conversamos con el doctor Juan Carlos del Águila. Él es especialista, vean ustedes, en derecho de familia y sucesiones, pero además es jefe del área de familia y sucesiones del estudio del Águila Llanos Abogados. Y está con nosotros listo para absolver todas sus consultas. Así que si usted tiene alguna duda, ya sabe que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro aplicativo ATV Play. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo es en sí la figura? ¿No es cierto? Porque yo, soltera, me puedo haber comprado o puedo tener un terrenito que es de la herencia de mi familia, puedo haberme comprado un carrito y me caso. Me caso y esto ya es también de mi esposo o es solo mío. ¿Cómo es la figura? Desde el inicio. Claro, en primer lugar debemos partir que existen dos tipos de regímenes dentro del matrimonio. Ya. ¿Sí? El primer régimen viene a ser la separación de patrimonios y el segundo viene a ser la sociedad de gananciales. Ajá. El común denominador de las personas desconoce esta división. Por supuesto. Como consecuencia de ello, todos calzan dentro del régimen común que es sociedad de gananciales. Expliquémoslo entonces. ¿Sí? A ver, la separación de patrimonio es, nos casamos, firmamos el papelito que nos estamos casando, pero ojo, también firmamos un papelito en el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Exactamente, algo así. Pero se realiza, digamos, el matrimonio en el registro civil y la separación de patrimonios ante una notaría y debe inscribirse ante registros públicos. Perfecto. Lo usual es que las personas no lo hacen, efectivamente no lo hacen. Y prácticamente ingresan a la institución del matrimonio bajo el régimen de sociedad de gananciales y comenzamos con prácticamente la fusión de patrimonio. Sociedad de gananciales, por ende es una sociedad. Esposo y esposa son una sociedad. Exactamente. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. De alguna manera eso es cierto, pero a la vez también en el caso que usted me planteaba, por ejemplo, Alicia, en donde había adquisiciones antes, previas al matrimonio, en realidad comienza a clasificarse los bienes. ¿A qué me refiero con la clasificación? Dentro de la sociedad de gananciales existen dos tipos de bienes concretos. Yeah. El primero de ellos son los bienes propios, entendido estos como, por ejemplo, aquellos que han sido adquiridos antes del matrimonio. Yeah. ¿Está bien? Y también aquellos bienes, por ejemplo, que fueron adquiridos por herencia o por donaciones o por regalos a uno de los cónyuges. Sobre estos bienes propios, los cónyuges gozan de la titularidad de ellos y pueden hacer con ellos lo que gusten. Okay. A ver, ahí paremos un toque, doctor del Águila. Entonces, si por ejemplo, mi papá me dio de herencia un terreno, ese es mío. Por más que yo esté en sociedad con mi esposo, que no hayamos hecho la división de nuestros patrimonios, siempre será mío. Él nunca será dueño de este. Efectivamente, durante el matrimonio, la titularidad sola y únicamente será del cónyuge que adquirió justamente esta herencia. Yeah. Pero ¿qué derecho goza el cónyuge sobre este bien en concreto? Tiene derecho, por ejemplo, a disfrutar de los frutos que pueda generar este terreno. Imaginémonos, por ejemplo, que yo adquiero por herencia una casa. Yo esa casa la alquilo. Legalmente hablando, la casa es solamente mía. Claro. Pero si yo alquilo la casa, genero un fruto. ¿Cuál es? La merced conductiva, que viene a ser la renta, el pago que yo recibo. Sobre esa renta, justamente mi cónyuge tiene el derecho al 50%. Su esposa ahí sí, si la alquila, ahí sí tiene derecho a la ganancia del bien. A la ganancia generada del bien. Pero no es dueña del bien. No es dueña, solamente al fruto en sí. ¿Está bien? Perfecto. Eso sucede solo y únicamente en sociedad de gananciales. Ese tema es un poco desconocido, digamos, porque se piensa que inclusive los frutos también le pertenecen solamente al cónyuge, cuando no es así. No es así. Entonces no es recomendable para aquellas personas, porque a veces sucede, que hay matrimonios vigentes, pero que tienen una separación de 20 años, digamos así. Recibe una herencia y lo primero que hace es, como ya tengo mi casa, yo la voy a alquilar. Y genera frutos que luego,
cuando se da un posterior divorcio, la cónyuge va a reclamar esos frutos y genera el conflicto. Algo que no hubiese sucedido si no se hubiese arrendado, por ejemplo. Ajá, ¿no? entonces, así estemos separados de cuerpo muchos años, ¿no? Pero no está el papel firmado de la separación, Sigue a esa existiendo la unión. cónyuge sí le corresponde. Le corresponde la renta generada como consecuencia de Claro, estos bienes propios. porque la ley no sabe a ver si durmieron juntos la semana pasada o hace un mes, ¿no es cierto? De alguna manera el Para matrimonio sigue papel, vigente. el matrimonio sigue vigente. ¿Qué Efectivamente. pasa en el caso de la convivencia? Porque no todos estamos casados, algunos Claro. pues practican el tema de la convivencia y tienen un certificado de convivientes. Exactamente. A nivel de convivencia, ahí ya no existe la posibilidad de hacer dos tipos de regímenes, como en el matrimonio, que es separación de patrimonios Ya. y sociedades gananciales, sino que estrictamente solamente se observa un solo régimen, similar a la sociedad de gananciales. Por lo tanto, aquí había también la misma figura de bienes propios en el caso de adquisiciones previas o adquisiciones gratuitas dentro del matrimonio, o bienes sociales, en el cual, por ejemplo, se trata del sueldo. El sueldo es un bien social, por lo tanto, muchas personas consideran que el esfuerzo, mi trabajo genera un ingreso, ese ingreso solamente es mío. Eso es falso. No es así. Le pertenece también a mi cónyuge, por lo tanto, mi cónyuge debe reclamar de alguna manera el 50% de mi sueldo. Ajá, Y entonces- lo misma figura que sucede en el matrimonio para sociedades gananciales, lo mismo sucede para la unión de hechos. A mi conviviente entonces le correspondería el 50% de mi salario. De mi salario, Ujú. exactamente. Y si tengo alguna propiedad, por ejemplo, no sé, pues compré un localcito y ahí tengo una tienda, las ganancias de la tienda también le corresponde el 50% a mi conviviente, a mi si es que conviviente. tengo un conviviente. Exactamente, pero ojo, debe estar reconocida e inscrita en los registros públicos. Eso es importante. Sí, es si no está importante. reconocido como conviviente, no tienes que reclamar. No tienes que reclamar. Lo que debería hacer el conviviente en el hipotético caso de que, digamos, ya terminó la convivencia o haya fallecido el conviviente y no exista una declaración notarial de convivencia ni inscripción, tendría que interponer la demanda judicial ante el juzgado de familia para que se reconozca la convivencia y se genere la unión de Y hechos. la pregunta que todos están esperando es, ¿qué pasa si mi conviviente o mi esposo, mi cónyuge, mi pareja adquiere una deuda, ¿no? Se endeuda con el banco y al final no la puede pagar? Sí. El banco presiona, quiere la plata y le dice, mira, si no me pagas, embargaré tus bienes. Y de repente nos compramos una casita o vivimos en una casita, ¿me pueden quitar la casa si también es parte mía? A ver, en primer lugar, debemos determinar si esa deuda se puede acreditar que fue firmada y aceptada por ambos cónyuges. Ajá. Es bastante importante ese punto. ¿Por qué? Porque si solamente la deuda fue adquirida por uno sobre los cónyuges y no se requirió la firma del otro, en realidad la deuda debe ser pagada estrictamente con los que llamamos los bienes propios de este cónyuge deudor. Ya. Y no va a afectar el patrimonio de la cónyuge. Ahora, hay un límite que establece la ley. La ley dice, si las deudas adquiridas por un solo cónyuge sin intervención del otro, pero en beneficio del matrimonio, Ya. puede llegar a afectar el patrimonio del otro cónyuge en cuanto a bienes sociales. Entonces, el límite viene a estar en definir si es en beneficio o no en beneficio del ¿Y matrimonio. quién lo define? ¿El banco o ya lo hace En el Poder realidad, Judicial? los bancos, así directamente en la práctica, los bancos no otorgan un préstamo sin la intervención del otro cónyuge precisamente por esta dificultad. Ajá, Los entonces si bancos yo estoy limitan. casada y quiero, por ejemplo, un préstamo, pues como aparezco como casada, de todas maneras le van a pedir la firma Le también van a mi pedir, esposo. si estamos casados bajo el régimen de sociedades gananciales, le van a pedir la intervención del cónyuge. ¿Por qué? Porque el banco se va a colocar en la situación del no pago. Claro. Y al colocarse en esa situación, el banco va a querer reclamar y atacar. Y sabe que no va a poder cobrar sino hasta que estas personas o se divorcien o uno fallezca. ¿Por qué Ya. en ese momento? Porque recién en ese momento se divide la sociedad, se eliminan las sociedades gananciales, Ajá. fenece, y al momento de liquidarse se sabrá cuál es el patrimonio del deudor y cuál es el patrimonio de la Ok. cónyuge. Y si yo, por ejemplo, pedí el préstamo de soltera Sí. y después me casé y no lo puedo pagar y el banco me está presionando, mi esposo podría perder algunos de sus bienes, pero soy yo la que Solo y firmó únicamente y perdería. soy yo la que no está pagando. Claro, a ver, no va a poder, como le reitero, solamente responde los bienes a aquella persona que firmó la deuda, ¿sí? Digamos que el banco se encuentra en esta complicación de justamente adquirir una deuda como soltera. Usted se casó. ¿Qué va a pasar? El banco sabe que no puede cobrar, porque como no hay bienes de titularidad directas justamente del deudor, no puede atacar los bienes sociales. Ajá. ¿Qué va a hacer el banco? Acude a una ley, la ley concursal. La ley concursal, ¿qué nos dice? Que si el deudor, una vez que se hizo todo el procedimiento, se demuestra que no tiene un bien libre determinado, es decir, un bien que sea titularidad de él para poder atacarlo,
el banco puede solicitar que se cambie esta figura de sociedad de gananciales a una separación de patrimonios. De esa manera se le impone por ley que este sociedad de gananciales, que es intocable, se elimine para que, estando aún vigente el matrimonio, ya se sepa, tenga conocimiento cuál es el real bien que le pertenece al deudor. Y de esa manera poder cobrar al respecto. Ajá, interesante esto entonces. Doctor del Águila, tenemos una consulta a través del Twitter y nos escribe el señor Renato y dice, ¿qué pasa si el deudor, o sea, la persona que ha pedido el préstamo y le debe al banco, muere? La deuda que ha dejado pendiente, ¿la tienen que pagar la esposa e hijos? Claro. A ver, en primer lugar debemos analizar lo siguiente. Ya ingresamos al ámbito de derecho sucesorio. Ajá. Por lo tanto, debemos determinar primero, si estamos bajo régimen de sociedades gananciales, que es lo que genera justamente la complicación mayor, diríamos que el 50% del patrimonio adquirido durante el matrimonio le pertenece a la cónyuge sobreviviente, ¿sí? Y el 50% le correspondería a aquella persona que falleció. Ese 50% sería el primer patrimonio que debería atacarse para cobrarse la deuda. Si es que la deuda excede el patrimonio dejado por el que falleció, sencillamente la deuda ya no es transmitida a los sucesores. Los sucesores no tienen que pagar la deuda, sino sencillamente la pagan con la cantidad de la masa hereditaria existente. Entendiéndose de alguna manera, si existiera solamente un bien social, que vendría a ser un departamento o una casa, digamos, claro, ¿sí? Al momento de fallecimiento de esta persona deudora, 50% de la casa sería para él y 50% sería para la cónyuge, y sobre ese 50% de la casa, lo que buscaría el acreedor sería rematar la casa para cobrarse el 50%. Solo podría cobrarse el 50% que le correspondía al que falleció. Fallecido. Exactamente. No si podría quedarse con toda la casa. No podría quedarse con toda la casa. Entonces, por ese motivo, es intocable, digamos, la parte que le corresponde al cónyuge. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello al respecto. Por eso es importante quién firma o no firma la deuda. Es bastante importante ese momento. ¿Y qué pasa con los garantes, no? ¿Todavía siguen pidiendo las entidades financieras garantes para el tema de tus pagos? ¿Ellos tendrían que asumir algún tipo de responsabilidad? Claro. El tema de los garantes, ya ingresamos a una relación comercial. El garante, él cubre todo lo que no pagó el deudor principal. Por lo tanto, con el garante, sencillamente a él se le atacaría el cobro de la deuda si no se puede atacar al deudor. Si se demuestra que el deudor no tiene algún bien concreto que poder cobrarse, de alguna manera irían directamente con el garante, porque también mucho cuidado cuando apoyamos a algún deudor ahí por ahí. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Dar nuestra firma es un hecho de confianza. Exactamente. ¿no? Entonces hay que saber muy bien a quién se le estamos otorgando. Nos consulta la señora Zoila y este tema me parece interesante. Sí. ¿Cuáles son los bienes comunes? Ella nos pregunta, ¿no? Porque, a ver, de repente yo antes del matrimonio, de la convivencia, tenía, pongamos el ejemplo del terrenito, ¿no es cierto? Pero ya con mi esposo vamos comprando cocina, lavadora, televisores, electrodomésticos, nos hacemos de un carrito. Entonces, todos esos son bienes común, a pesar de que sean electrodomésticos o cosas pequeñas. Sí, en realidad sí. Bueno, más que término bienes de comunes son bienes sociales. ¿Sí? Toda adquisición dentro del matrimonio a título oneroso, es decir, mediante compra-venta, sí o sí, no importa quién lo haya pagado. Así una persona haya hecho la compra. Exactamente, no interesa. Toda compra es de los dos. Así está el nombre de uno. Así está el nombre de uno. ¿Sí? Y sucede muchas veces. A veces hay personas que tienen su DNI como soltero y compran estando casados. Lo registran ante registros públicos como solteros. Y a partir de ello, la cónyuge o el cónyuge perjudicado acude a registros y dice, quiero modificar esa titularidad del bien porque ese bien también me pertenece y quiero que aparezca como bien social. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Por eso que lastimosamente cuando se llega al divorcio, por ejemplo, muchas veces hay disputas referentes justamente a la cocina, al tema del menaje, que tiene algún valor, se reclama porque precisamente le pertenece a ambos, no solamente al que los compró. Eso es interesante y creo que por ahí va la pregunta de la señora Zoila, ¿no? O sea, los bienes que compramos, así sea la cocina, la refrigeradora, nuestros electrodomésticos son vitales, de verdad, para la vida diaria, pues son entonces bienes de los dos. Y si después hay un divorcio o una separación, deben ser repartidos de manera equitativa. Exactamente. Obviamente hay personas que por su libertad, como muchas veces se dice, ¿no? Por su libertad en cuanto a disolver el vínculo matrimonial, deciden dar todo y una persona se queda con todo y el resto se queda sin nada y dice, no me queda más nada, yo tampoco. O uno dice, yo me quedo ya entonces con la casa, ¿no es cierto? Tú quédate con todo lo que hay adentro, ¿no? De es la manera como ellos pueden llegar a un acuerdo. Pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Porque existen dos sistemas, el divorcio por causal, que es sin acuerdo, y el con acuerdo. Con acuerdo pueden hacer los cónyuges lo que deseen respecto a esos Doctor del Águila, bienes. qué tema tan interesante, la verdad. Entonces creo que podríamos cerrarlo con sus
recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendaría? Si es que nos casamos, ¿qué es lo más importante? No solamente pues ir al registro civil y casarnos formalmente, sino qué otros detalles son importantes evaluar. Bueno, más allá del aspecto social, que obviamente es muy importante saber con quién uno contrae matrimonio, claro está, debe analizar precisamente el tema de la persistencia de bienes. Si es que existen bienes previos, lo importante sería conocer que la otra persona tiene derecho a beneficiarse de estos bienes. Porque todo dentro del matrimonio se basa bajo un interés, que viene a ser el interés de la familia. Claro. Por lo tanto, si todo se piensa bajo ese interés, no importa lo que la ley diga. En realidad, sabemos que dinero que ingresa a mi billetera, de alguna manera, a mis ingresos directos, también le pertenece a mi familia. Claro. ¿Sí? Bajo esa premisa, nos olvidamos de la ley y desarrollamos lo que moralmente es llamada la familia, la unidad familiar, lo que queremos. Por algo me estoy casando. Exacto, o sea, eso de que, pero también de repente digo, oye, yo quiero proteger mi patrimonio porque no sé cuánto tiempo voy a durar con este esposo, entonces puedo hacer mi separación de bienes o de patrimonio. Yo le puedo afirmar que en todas las consultas que yo he recibido, sola y únicamente una pareja ha ido a mi oficina antes de casarse, con el objetivo de analizar la mejor figura en cuanto a esos temas, y decidieron separación de patrimonios al conocer toda esta realidad. Cada uno era empresario y optó por quedarse con sus empresas y que esas no afectaran a su relación. Bueno, tenían otros propósitos, otros fines, exactamente. ¿cierto? Lo importante entonces es concebir que cuando uno está en familia, los bienes que tenemos es para todos, ¿no? Y hay que luego compartirlo con todos. Exactamente, esa es la idea del matrimonio. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y aquí nuestro bloque jurídico.